Dentro del movimiento de proyectiles tenemos el tiro parabólico. Este se caracteriza por la trayectoria que sigue un cuerpo cuando es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje horizontal. Tenemos entonces nuestro proyectil que va a ser lanzado con una velocidad inicial, pero esta velocidad va a formar un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Ahora, una vez que lancemos el proyectil, este proyectil se va a desplazar en una trayectoria como la que vemos aquí, en una trayectoria parabólica, ¿sí? Al mismo tiempo que se va desplazando verticalmente, también se va desplazando horizontalmente. La velocidad inicial del proyectil se descompone en dos componentes rectangulares, una horizontal y otra vertical. Para poder trabajar los problemas de este video, vamos a necesitar descomponer la velocidad inicial en su componente horizontal. Trazamos una proyección vertical hacia abajo para obtener la componente horizontal de la velocidad inicial, a la cual vamos a llamar velocidad inicial en X. Y también vamos a trazar una proyección horizontal para obtener la componente vertical, a la cual la vamos a llamar V0Y o velocidad inicial en Y. Vamos a suponer que la velocidad inicial en Y es de 29.4 metros sobre segundo. Aquí, como el cuerpo va a subir, va a actuar la aceleración de la gravedad en forma negativa. Un segundo después de haber sido lanzado el proyectil, este va a ocupar esta posición. En este instante su velocidad horizontal va a ser la misma con la que fue lanzado. Vamos a suponer que esta velocidad horizontal inicial, al calcularla, nos salió de 30 metros por segundo. Entonces, un segundo después su velocidad va a ser de 30 metros sobre segundo, mientras la velocidad vertical va a disminuir 9.8. Inicialmente esta velocidad era de 29.4, ahora es de 19.6 metros sobre segundo. A los 2 segundos de haber sido lanzado, el proyectil ocupa esta posición. Su velocidad horizontal sigue siendo 30 metros por segundo, mientras la vertical ha disminuido a 9.8 metros sobre segundos. Y a los 3 segundos de su lanzamiento, la velocidad vertical del proyectil es 0, ya no tiene velocidad para seguir subiendo, pero su velocidad horizontal sigue siendo 30 metros por segundo. A partir de allí, el proyectil empieza a bajar y 4 segundos después de su lanzamiento, el proyectil ocupa este lugar, donde la velocidad horizontal sigue siendo 30 metros sobre segundo, pero la velocidad vertical se incrementa en 9.8 metros sobre segundos. El signo menos nos indica que ella está bajando. 5 segundos de su lanzamiento, el proyectil lo tenemos en esta posición. Su velocidad horizontal sigue siendo 30 metros sobre segundo y su velocidad vertical se incrementa a 19.6 metros sobre segundo con signo negativo porque va en su camino hacia abajo, y a los 6 segundos regresa al nivel de donde fue lanzado. En ese instante su velocidad horizontal sigue siendo 30 metros sobre segundo, mientras su velocidad vertical vuelve a ser 29.4 metros sobre segundo, que fue la velocidad con la velocidad vertical con la que fue lanzado, nada más que ahora, como va en sentido contrario, es negativa. Entonces, verticalmente el cuerpo se comporta como un cuerpo con tiro vertical, con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero horizontalmente se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Estábamos suponiendo que la velocidad horizontal era de 30 metros por segundo, o sea que horizontalmente, en este ejemplo, el proyectil recorrería 30 metros, cada segundo 30 metros, otros 30 metros, otros, así que a los 6 segundos habría recorrido horizontalmente una distancia de 6 por 30 son 180 metros. Para calcular las componentes rectangulares de la velocidad inicial, o sea V0X y V0Y, vamos a hacer uso de la trigonometría,
vamos a dibujar aparte este triángulo, que es un triángulo rectángulo, y tenemos lo siguiente. Tenemos el siguiente triángulo, donde este vector de color rojo es la velocidad inicial del proyectil, θ es el ángulo de lanzamiento con respecto a la horizontal, B0x es la componente horizontal y B0y es la componente vertical. Sí, aquí lo estamos viendo, esta es B0x y esta es B0y. Ahora, la función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es la función coseno, y coseno del ángulo θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, B0x sobre B0. Si de aquí despejamos B0x, B0 pasa multiplicando a coseno de θ y obtenemos que la componente horizontal de la velocidad inicial es igual a la velocidad, a la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Ahora, si relacionamos el cateto opuesto con la hipotenusa, la función trigonométrica que se utiliza es la función seno. Seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, B0y sobre B0. Si despejamos de aquí B0y, B0 pasa multiplicando a seno de θ, entonces tenemos que la componente vertical de la velocidad es igual a la magnitud de la velocidad inicial, de esta que tenemos aquí, por el seno del ángulo de inclinación de esta velocidad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que en esta situación la velocidad inicial es de 59 metros sobre segundos y el ángulo θ es de 30 grados. Vamos a calcular su componente horizontal, B0x, que es igual a la magnitud de la velocidad inicial, que son 59 metros sobre segundo, por el coseno de 30 grados. Aquí lo tenemos. Al multiplicar 59 por el coseno de 30, obtenemos que B0x es de 51.09 metros sobre segundo. Mientras este vector es de 59 metros sobre segundo, este de aquí es de 51.09 metros sobre segundos. Vamos a calcular B0y. B0y es B0 por seno de θ. Sustituimos en este caso la velocidad inicial, pues es 59 metros sobre segundos, pero ahora vamos a multiplicar ya no por el coseno, sino por el seno de 30. Haciendo el producto de 59 por el seno de 30, obtenemos que la componente vertical de la velocidad es de 29.5 metros sobre segundos. O sea, esta componente sería de 29.5 metros sobre segundo. Vamos a ver las ecuaciones que se van a utilizar en el tiro parabólico. Recordemos esta ecuación: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despejamos distancia, invertimos la igualdad. Distancia sobre tiempo es igual a velocidad. Esta ecuación y esta de acá es la misma, nada más está invertida. Y despejamos distancia. La t que divide pasa multiplicando y tenemos que distancia es velocidad por tiempo. Esta va a ser una de las primeras ecuaciones del tiro parabólico. Las demás ecuaciones corresponden a las ecuaciones de tiro vertical. Recordemos, altura es velocidad inicial más velocidad final por tiempo sobre 2. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por el tiempo. Altura es velocidad inicial por tiempo más aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y 2 veces gravedad por altura es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Prácticamente estas serían las ecuaciones para el tiro parabólico, pero vamos a cambiar alguna simbología. Entonces, primero recordemos cómo se calculan las componentes de la velocidad. La componente horizontal se multiplica la velocidad, la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación. La componente vertical se multiplica la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo de inclinación. Para el movimiento horizontal del proyectil, la única ecuación que vamos a ocupar es esta. Nada más que vamos a cambiar la s por x y la velocidad la vamos a llamar b subíndice x. Entonces tenemos que el desplazamiento horizontal del proyectil va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Aquí cabe aclarar
que B0x y Bx es lo mismo. O sea, la verdad, la velocidad horizontal siempre es la misma. Por lo tanto, da igual que pongamos velocidad inicial en X o simplemente velocidad en X o velocidad horizontal. Para el movimiento vertical del proyectil van a ser todas estas ecuaciones, pero vamos a cambiar simbología. Esta ecuación quedaría así. Altura, que ahora la vamos a manejar como y, es igual a la velocidad inicial vertical más la velocidad final vertical por el tiempo sobre 2. La que sigue nos quedaría velocidad final vertical es igual a velocidad inicial vertical más aceleración de la gravedad por el tiempo. Esta quedaría de la siguiente manera. Altura o distancia vertical o desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial vertical por el tiempo más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y por último, 2 veces gravedad por altura es igual a la velocidad final vertical al cuadrado menos la velocidad inicial vertical al cuadrado. Para completar, aquí tenemos un cuadro con la simbología que estamos utilizando en las ecuaciones y qué significa cada una de estas literales que ya estuve mencionando aquí. Nada más recordar que X es la distancia horizontal, Y es la distancia vertical, ambas en el sistema internacional se miden en metros, sistema CGS, centímetros y sistema británico gravitacional en pies. Bx es la velocidad horizontal, también puede ser B0x. B0y es la velocidad vertical inicial y By es la velocidad vertical final. Cualquier velocidad, el sistema internacional son metros sobre segundo, CGS centímetros sobre segundo y sistema británico pies sobre segundo. Con G minúscula simbolizamos la aceleración de la gravedad, sistema internacional 9.8 metros sobre segundos cuadrados, CGS 980 centímetros sobre segundos cuadrados y sistema británico 32 pies sobre segundos cuadrados. Y con T minúscula simbolizamos el tiempo, que en cualquiera de los tres sistemas está dado en segundos. Para el movimiento vertical de un proyectil con tiro parabólico, debemos de tomar en cuenta los signos de cada una de las variables que se manejan. Tenemos aquí en la animación el proyectil que conforme va subiendo, su velocidad vertical va disminuyendo hasta que alcanza su altura máxima, siendo su velocidad vertical 0, y el proyectil empieza a bajar, sigue bajando y sigue bajando. Entonces, vamos a tomar en cuenta los siguientes signos. Un cuerpo que sube tiene velocidad vertical positiva. Aquí el cuerpo va subiendo, su velocidad es positiva, velocidad positiva. Aquí ya no tiene velocidad. Un cuerpo que baja tiene velocidad vertical negativa. Aquí el cuerpo ya está bajando, su velocidad vertical va a ser negativa. Aquí lo mismo, su velocidad vertical es negativa y aquí también. Cuando el cuerpo está bajando, su velocidad es negativa. Ahora, cuando un cuerpo se encuentra por arriba del nivel de lanzamiento, tiene un desplazamiento vertical positivo. Aquí tenemos el nivel, esta línea azul nos indica el nivel desde donde fue lanzado el proyectil. Entonces, cuando el cuerpo se encuentre por arriba de este nivel, su desplazamiento vertical se considera positivo. Aquí sería una altura positiva, aquí también la altura sería positiva, aunque ya está bajando, su altura es positiva porque está por arriba del nivel de lanzamiento. Pero un cuerpo que se encuentra en la posición del nivel de lanzamiento, su altura es 0, su desplazamiento vertical es 0. Aquí su desplazamiento vertical sería 0 y aquí también en esta posición, como regresó al nivel de lanzamiento, su altura o desplazamiento vertical es 0. Cuando el cuerpo se encuentra debajo del nivel de lanzamiento, tiene un desplazamiento negativo, como por ejemplo aquí, el cuerpo ya está por debajo del nivel de lanzamiento, entonces su altura se va a considerar negativa. Y por último, la aceleración de la gravedad para un cuerpo que sube es negativa. O sea, en este tipo de problemas vamos a manejar la aceleración de la gravedad como negativa. Aparte de tomar en cuenta los signos de la velocidad, de la altura y de la aceleración de la gravedad, es conveniente considerar lo siguiente.
Primero que nada, cuando un cuerpo alcanza su altura máxima, su velocidad vertical es cero. Lo estamos viendo aquí en la figura. A los 3 segundos, el proyectil alcanzó su altura máxima, ahí su velocidad vertical es cero. Entonces, hay que recordarlo a la hora de resolver problemas. Si el problema habla de que el cuerpo ya alcanzó su altura máxima, entonces debes de saber que su velocidad vertical en ese punto es igual a cero. Otra consideración es que el tiempo que tarda un cuerpo en alcanzar su altura máxima es igual al tiempo que tarda en regresar al nivel de lanzamiento. O sea, aquí tenemos que este cuerpo tardó 3 segundos en alcanzar su altura máxima y por lo tanto tardó otros 3 segundos en regresar al nivel de lanzamiento. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, siempre y cuando solamente se regrese al nivel de lanzamiento. Y por último, la velocidad vertical con la que regresa un cuerpo al nivel de lanzamiento es igual en magnitud a la velocidad con la que inicialmente fue lanzado, pero con signo contrario. Aquí observemos, fue lanzado con una velocidad vertical de 29.4 metros sobre segundos y regresa al nivel de lanzamiento con una velocidad de la misma magnitud, pero con signo contrario. O sea que la velocidad final vertical va a ser igual al negativo de la velocidad inicial, solamente cuando el cuerpo regrese al nivel de lanzamiento. Ya estamos listos para resolver un problema. Se lanza con un cañón una bala con una velocidad de 240 metros sobre segundo y con un ángulo de 35 grados sobre la horizontal. Encontrar su posición y velocidad después de 20 segundos. Tenemos entonces aquí la bala del cañón que ha sido lanzada y esta línea punteada es el nivel de lanzamiento. Este problema lo vamos a manejar con base en este nivel. No vamos a tomar en cuenta la altura del cañón. Cuando la bala de cañón es lanzada, sigue una trayectoria parabólica como esta. Ahora, debemos de recordar que la velocidad inicial del proyectil se descompone en su componente horizontal V0x y su componente vertical V0y. Los datos que tenemos son los siguientes. La velocidad inicial del proyectil son 240 metros sobre segundos y el ángulo de inclinación es de 35 grados. Nos pide que encontremos la posición del proyectil a los 20 segundos. En tiro parabólico, cuando se habla de posición, se refiere a cuánto se ha desplazado horizontalmente y cuánto se ha desplazado verticalmente. Y también nos pide su velocidad, ¿sí? O sea, la velocidad final del proyectil cuando han transcurrido 20 segundos. Lo primero que vamos a hacer es calcular las componentes de la velocidad. V0x es igual a V0 coseno de teta. Sustituimos valores, la velocidad inicial son 240 metros sobre segundos por el coseno de 35 grados. Al hacer la multiplicación 240 por coseno de 35, tenemos que la velocidad horizontal es de 196.59 metros sobre segundos. Esta velocidad es de 196.59 metros sobre segundo. Para la componente vertical tenemos que V0y es igual a V0 por seno de teta. Sustituimos valores. La velocidad inicial son 240 metros sobre segundo por el seno de 35 grados. 240 por seno de 35, tenemos que la velocidad inicial vertical es de 137.65 metros sobre segundo, que es esta velocidad. Ya que tenemos las componentes de la velocidad, ya podemos calcular su posición. Horizontalmente, cuánto se ha desplazado, lo vamos a calcular con esta ecuación. X es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Y verticalmente, cuánto se ha desplazado, lo vamos a calcular con esta ecuación que dice que Y es igual a V0y por tiempo más aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a calcular la posición, primero X, desplazamiento horizontal es la velocidad horizontal por el tiempo. Recuerda que la velocidad horizontal siempre es la misma, o sea, V0x
y Bx van a tener el mismo valor. Sustituimos valores. La velocidad horizontal es de 196.59 metros sobre segundo por el tiempo, que son 20 segundos. Segundos que multiplican con segundos que dividen se cancelan y nos quedan metros. 196.59 metros por 20 nos da que el desplazamiento horizontal es de 3.931.8 metros. Para el desplazamiento vertical es V0y por tiempo más aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituimos valores. La velocidad inicial en y son 137.65 metros sobre segundo por el tiempo, que son 20 segundos, más la aceleración de la gravedad, recordando que el proyectil inicialmente sube, por lo tanto la aceleración de la gravedad es negativa, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que son 20 segundos elevados al cuadrado sobre 2. Segundos que dividen con segundos que multiplican se cancelan, segundos cuadrados que dividen con segundos cuadrados que multiplican también se cancelan, y nos queda que son 137.65 metros por 20, tenemos que y es igual a 2.753 metros, más por menos nos da menos. 9.8 por 20 al cuadrado entre 2 nos da 1.960 metros. Hacemos la resta, 2.753 menos 1.960, tenemos que el desplazamiento vertical del proyectil es de 793 metros. Continuamos con el problema. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos obtenido hasta aquí. Horizontalmente, a los 20 segundos, el proyectil se ha desplazado 3.931.8 metros y se encuentra a una altura de 793 metros. La componente horizontal de la velocidad es de 196.59 metros sobre segundos, que es esta, y la componente vertical de la velocidad inicial son 137.65 metros sobre segundos. Aún nos falta calcular la velocidad del proyectil cuando han transcurrido 20 segundos. Para calcular esta velocidad necesitamos conocer las componentes de la velocidad a los 20 segundos. Debemos de conocer su velocidad horizontal a los 20 segundos. Recordemos que horizontalmente la velocidad no cambia, siempre es la misma. O sea que a los 20 segundos su velocidad horizontal es la misma con la que inició, o sea 196.59 metros sobre segundos. Su velocidad vertical la vamos a calcular a través de esta ecuación. Velocidad vertical final es igual a la velocidad inicial vertical más aceleración de la gravedad por tiempo. Sustituimos datos, la velocidad inicial es de 137.65 metros sobre segundo, más la aceleración de la gravedad, que es negativa, menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo, que son 20 segundos. Estos segundos de aquí se van con unos de acá. Hacemos operaciones y entonces la velocidad vertical es igual a 137.65 metros sobre segundo, más por menos es menos. 9.8 por 20 son 196 metros sobre segundos. Hacemos la resta. 137.65 menos 196, tenemos una velocidad final de menos 58.35 metros sobre segundo. Quiere decir que el proyectil ya está cayendo, porque la velocidad vertical a los 20 segundos nos da negativo. Entonces, este proyectil ya va hacia abajo, ya lo tenemos más o menos en esta posición. Entonces, tenemos que a los 20 segundos el proyectil se ha desplazado horizontalmente 3.931.8 metros y que verticalmente se encuentra a 793 metros por arriba del nivel de lanzamiento, ya que es una altura positiva. Tenemos que la velocidad horizontal es de 196.59 metros sobre segundo y su velocidad vertical, que es hacia abajo, es de 58.35
metros sobre segundo. Negativo porque está hacia abajo. Nos están preguntando por la velocidad final. Estas son las componentes de la velocidad final. Trazamos proyecciones para ver cuál es la velocidad final y es este vector que tenemos aquí de color rojo. Vamos entonces a calcular de cuánto es la magnitud de esta velocidad. Para eso vamos a sacar este triángulo rectángulo que tenemos aquí, donde este cateto horizontal es BX, ¿sí? Este cateto vertical que mide lo mismo que este es BY, y la hipotenusa es la velocidad final, que es la que nos están pidiendo que calculemos. Aparte también tenemos que calcular este ángulo. Bueno, dado que esto es un triángulo rectángulo y que conocemos los catetos BX y BY, vamos a calcular la hipotenusa y esto lo vamos a calcular a través del teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, vamos a quitarle esta potencia extrayendo raíz cuadrada al segundo miembro y tenemos que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Sustituimos datos. La velocidad horizontal es de 196.59 metros sobre segundos, la elevamos al cuadrado, más la velocidad vertical, que es menos 58.35 metros sobre segundos y también se eleva al cuadrado. Elevamos al cuadrado ambos términos y tenemos que 196.59 metros sobre segundos al cuadrado me da 38.647.62 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Las unidades también se elevan al cuadrado. El menos también se eleva al cuadrado, menos por menos nos da más, 58.35 metros sobre segundos al cuadrado son 3.404.72 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Sumamos estas dos cantidades y la velocidad final es la raíz cuadrada de 42.052.34 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Extraemos raíz cuadrada y esta velocidad es de 205.06 metros sobre segundo. El proyectil a los 20 segundos en ese instante se va moviendo con una velocidad de 205.06 metros sobre segundos. Aún nos falta calcular este ángulo. Dado que conocemos los catetos, la función trigonométrica que me relaciona a los catetos es tangente. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, BY sobre BX. Despejamos el ángulo teta. La función inversa de la tangente es el arco tangente. Entonces, teta es igual al arco cuya tangente es el cociente de la velocidad vertical entre la velocidad horizontal. Sustituimos valores. Sería el arco tangente de la velocidad vertical, que son 58.35 metros sobre segundos. No conviene ponerle signo, nos podemos confundir. Entre la velocidad horizontal, que son 196.59 metros sobre segundos. En la calculadora vamos a poner shift tangente, abrimos paréntesis, 58.35 entre 196.59, cerramos paréntesis y ponemos igual y obtenemos que el ángulo es de 16.53 grados. Este ángulo, o sea, la velocidad del proyectil a los 20 segundos es de 205.06 metros sobre segundos y se dirige a 16.53 grados por debajo de la horizontal. Con esto damos por terminado este video. Espero que te sea de mucha utilidad. No te olvides de regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias.